No maten al mensajero es un producto audiovisual que presenta una opinión subjetiva. Si bien conlleva un proceso de investigación, no está exento de errores y no pretende establecer una verdad absoluta. Ubi dubium ibi libertas, donde hay duda, hay libertad. Friedrich Nietzsche. ¿Alguna vez cuando juegan videojuegos se han preguntado qué ideologías políticas hay dentro del universo de estos videojuegos? Yo sí me hago esta pregunta con muchos juegos. Últimamente la he hecho con Pokémon, ya que es un juego que he estado jugando recientemente. En este video intentaré explorar los detalles que hay dentro del juego para intentar acercarnos a cuál es la ideología que hay dentro de este universo. Ojo, no estoy hablando de la ideología que puede haber detrás de la compañía o del creador del videojuego, sino de la ideología que existe dentro del universo, tomando en cuenta que este pues es todo un mundo. Para empezar quiero hacer 3 aclaraciones. La primera es que hay que recordar que las ideologías y perspectivas políticas son una cosa en papel, pero otra cosa en la vida real. Y en este caso no estamos hablando de una realidad real, sino de una realidad hipotética que es la de un videojuego. Por ende va a ser un poco más difícil. Así que no hay que ceñirse al pie de la letra de las cosas, y no quiere decir que si tiene, no sé, un toque capitalista, entonces no puede tener un toque comunista. No sé si me hago entender, pero espero lo entiendan, de que las ideologías son versátiles y son variadas. La otra aclaración es que el mundo Pokémon es muy grande y existen muchísimos juegos, entonces simplemente nos vamos a basar en lo que es la tercera generación, es decir, Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Rubí, Zafiro y Esmeralda. ¿Por qué? Porque como digo, hay muchos juegos y yo no he tenido la posibilidad de jugarlos todos y ni de terminarlos todos, así que me voy a centrar en estos que son los que mejor conozco y los que he podido estudiar a fondo. La última aclaración es que hay ciertos detalles de diseño, juego o game design que no se tendrán en cuenta. Por ejemplo, el centro Pokémon, que es el lugar donde podemos curar a nuestros Pokémon, tiene la misma fachada, la misma apariencia sin importar al pueblo o a la ciudad que vayamos. Esto se hace en términos de diseño juego por 2 razones. Una es que permite ahorrar recursos al no tener que hacer una diferente para cada ciudad, sino mantener siempre la misma. Y 2, y más importante, es que permite al jugador reconocer y tener un punto de referencia. No importa el pueblo o ciudad que llegue, él ya va a saber que en ese lugar se puede curar. Como digo, esto se hace por diseño de juego. No vamos a tener eso en cuenta y vamos a imaginar una razón posible para que dentro de este universo todos los centros Pokémon tengan la misma apariencia. Esta va a ser la idea más o menos del video, olvidar que es un juego y tomarlo como un propio mundo o un propio universo. Bien, ahora que hemos hecho las aclaraciones, empecemos a definir un poco cuál es nuestro objeto de estudio o cómo es la realidad en el mundo Pokémon. Como dije, nos vamos a centrar en la tercera generación y si lo revisamos, este mundo hay avances tecnológicos, pero no es igual que el nuestro. Si se fijan, no hay unos avances tecnológicos muy allá en calles o avenidas o en una estructura vial muy elaborada. Tampoco hay carros, sí existen porque lo notamos nada más empezar en los juegos de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Sí existen los vehículos, pero no se ven a menudo, no es algo común dentro del universo, no es algo que se pueda ver habitualmente en los juegos. Eso quiere decir que su avance tecnológico es más parecido como al de la era medieval, más o menos por ese ámbito, como un poco más retrasado en esos aspectos. Pero sí tienen avances tecnológicos en otros ámbitos, como podrían ser por ejemplo las propias Pokéball, un objeto del tamaño de una mano que te permite capturar a un animal salvaje del tamaño de un edificio. Como vemos, el mundo Pokémon ha tenido diferentes necesidades a las del mundo real, así que su tecnología ha ido avanzando dependiendo de eso, de sus necesidades. Por eso es que no tenemos una tecnología tan avanzada en calles o en carros o en cosas por el estilo. Eso ya nos va dando una idea de qué objeto tenemos, de cuál es el mundo al que estamos mirando. Ahora bien, si seguimos mirando un poco nos damos cuenta que en ningún punto de los juegos nos presentan alcaldes para las ciudades y los pueblos, no nos presentan un presidente, un congreso, un parlamento, ningún sistema de estado como tal. Entonces nos surge la pregunta de quiénes son los que dirigen todos estos pueblos o quién es el que dirige toda la región en general. Lo más probable es que sean los líderes de gimnasio. ¿Por qué? Porque el propio juego y los personajes, los NPC, nos dan indicaciones de que el líder es como la persona más fuerte, de que es como la persona que está pendiente del pueblo, de la ciudad. Todo esto como que nos da esas indicaciones. Igual cuando miramos la liga Pokémon y el campeón, ellos vendrían a ser algo así como lo que representa el gobierno, porque son los entes más fuertes. Esto nos quiere decir 2 cosas. Lo primero es que existe una meritocracia por la fuerza. Y lo segundo es que tal vez sea un estado federalista. ¿A qué me refiero con federalista? Que cada ciudad es más o menos autónoma de las demás y cada una tiene sus propias leyes.
Esto tomando en cuenta de que se basa en la fuerza. Ahora, ¿qué es esto del derecho de la fuerza? Rousseau planteó hace mucho tiempo el pacto social, que es cuando una sociedad renuncia a la fuerza y deja que el gobierno tenga el monopolio de la fuerza, es decir, que solo el Estado puede regir la fuerza. Esto no ocurría hace muchos años, por ejemplo, con la era medieval, con, no sé, imaginemos los típicos cuentos de fantasía de caballeros y dragones, imaginemos esos ambientes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué existía la ley de la fuerza? Cualquier pueblo llegaba y tomaba un terreno, y si otro pueblo quería ese terreno, iban, luchaban y el ganador se quedaba con él. Es decir, todo se regía por la fuerza. La propiedad privada se regía era por quién era más fuerte y quién podía dominar. Algo así sería lo que está pasando en el mundo Pokémon, ya que todo se define es por los combates Pokémon, y esto lo vemos inclusive en casos, por ejemplo, en el Rojo Fuego y Verde Hoja, cuando encontramos los fósiles que otra persona nos dice: hey, yo los encontré primero. Se lleva un combate y el ganador puede escoger un fósil. Es decir que para solucionar casi todos los problemas se requiere eso, a la fuerza. Hablando del federalismo, a pesar de que cada región y cada pueblo parece ser autónomo, hay ciertas cosas que parecen ser globales. Por ejemplo, la policía, que está presente en los juegos de Rojo Fuego y Verde Hoja, y son los que combaten al Team Rocket. Si existe todo un sistema policial, toda una estructura y toda una institución, nos da a entender que sí existe una composición, una estructura de Estado. Un pequeño paréntesis, ¿no? La policía de Pokémon no es corrupta, no viola los derechos, no ataca a las personas, así que Colombia 0, Mundo Pokémon 1. Ahora, podemos notar que en el mundo Pokémon hay ciertos avances en los temas de ciencia y educación. No hay muchas universidades que digamos, hay uno que otro colegio que nos podemos cruzar en cualquiera de los juegos, pero hay institutos muy grandes. Por ejemplo, tienen la capacidad de revivir fósiles. Está el Instituto Meteorológico de Pokémon Esmeralda, o inclusive el Centro Espacial. Es decir que sí hay un avance en cuanto a ciencia y en cuanto a educación, hay una inversión fuerte ahí. Y como decía al inicio, no tienen la tecnología de los carros, o bueno, no la usan mucho, pero sí tienen un centro espacial. Esto es muy interesante a tener en cuenta. Ahora bien, si notamos que sí hay avances en ciencia y educación, pues tenemos que mirar un poco más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salud? Ahí nos damos cuenta de que probablemente el mundo Pokémon sea un estado de bienestar. ¿Por qué? Como decíamos al inicio, el centro Pokémon está en cada pueblo, en cada ciudad, y es el mismo. Esto nos da a entender que es una entidad presente en cada lugar y que es la misma. No es que cada pueblo tenga su propia entidad de salud, sino que hay una entidad de salud para toda la región. Esto pasa también con las tiendas. Si nos fijamos, siempre está la misma tienda en todos los pueblos y en todas las ciudades. Entonces esto nos indica que es un derecho, que es un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el estado se está asegurando de cubrir los requisitos mínimos de la gente. Se está asegurando de que cada lugar posible tenga su propio centro de salud y su propio, tienda, pues para comerciar lo básico, ¿no? Lo que vendría a ser la canasta básica o las necesidades básicas. Entonces ya tenemos claro algo, es un estado de bienestar a pesar de tener tendencias federalistas. Bien, pero si estamos hablando de las tiendas Pokémon, surge una pregunta y es: ¿bajo qué economía está este mundo? El tema de la economía es bastante complejo, la verdad, y es que podría ser una economía neoliberal. Hay que revisar paso por paso. Primero, no hay evidencias de una lucha de clases, es decir, casi todos los pueblos y ciudades muestran, si bien sí hay diferencias en cuanto a estructura, en cuanto a las casas, a la arquitectura, no hay evidencia que muestre una diferencia de poder adquisitivo o una diferencia económica. Al parecer todo el mundo comparte un estrato no muy diferente y no hay realmente una lucha de clases. En ningún momento de los juegos se mencionan peleas entre los ricos y los más pobres, nada por el estilo. Ahora, existen muchísimas compañías privadas, como por ejemplo, no sé, la central eléctrica del Pokémon Rojo Fuego, nunca se menciona de quién es, o si es simplemente del estado, si simplemente la construyó el pueblo más cercano, o si será privada, pero sí se menciona la existencia de otras compañías privadas, como por ejemplo Split SA, que pues no voy a entrar en detalles ya que sería spoiler del juego, pero pues existen como tal estas compañías privadas. Volviendo un poco al tema de las tiendas, nos damos cuenta que hay una fuerte regulación de precios, porque todas las tiendas manejan los mismos precios y los mismos productos. Esto quiere decir que la parte del estado o el alto mando de Pokémon sí está regulando los precios. Es decir, tenemos factores muy contradictorios, ya que no hay lucha de clases, existen empresas privadas, pero hay una fuerte regulación de precios. Otro detalle es que sí existe el libre comercio, como podemos notar en el centro comercial de Calagua y en los mercados de Ciudad Portual.
Aparte, todos los combates mueven dinero. Si ganas un combate, ganas dinero de tu rival. Si pierdes un combate, pierdes dinero. Eso quiere decir que sí hay mecanismos de libre mercado. Lo más probable es que sea una economía neoliberal, ya que tiene factores como el libre mercado, la privatización de empresas, no hay lucha de clases, y a pesar de haber una regulación fuerte en cuanto a los precios, podríamos tomarlo como una intervención mínima del Estado y simplemente que el mundo Pokémon no tuvo la necesidad de progresar en cuanto a mercado. Con esta mínima regulación del Estado tenían suficiente y se quedaron así. Podríamos explicarlo de esa manera, pero como decía al inicio, realmente una cosa es las ideologías en el papel y otra cosa es en la realidad, y más aún en esta realidad hipotética. Entonces, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? ¿Cuáles son las ideologías que existen dentro del mundo Pokémon? Bueno, probablemente sea un estado de bienestar que se asegura de que toda la región tenga las necesidades básicas cubiertas. Probablemente tenga tendencias federalistas basados en la meritocracia por la fuerza, es decir, que los líderes o los luchadores en cuanto a combates Pokémon más fuertes son los que van a tender a liderar ciertos lugares, y parece ser que cada ciudad, a pesar de estar conectada con otras, tiene cierta autonomía. Aparte, tenemos una economía neoliberal donde, a pesar de estar regulado por el Estado, existe el libre mercado, pero este no ha progresado mucho. Se ve como si no tuviese la necesidad de hacerlo, como si todo el mundo estuviese contento con la regulación que hay. Como vemos, estudiar la realidad no es tan fácil, y en este caso, que es una realidad hipotética, es aún más difícil. Obviamente, como decía al inicio, por temas de diseño en juego, hay muchas cosas que se pueden explicar desde ese punto de vista y que no tienen sentido mirándolo desde las ideologías y las perspectivas políticas. Pero es un ejercicio interesante. La verdad, me voy contento pensando de que el mundo Pokémon probablemente sea eso, un estado de bienestar, federalista, con una economía neoliberal. Creo que de ahora en adelante, cuando juegue estos juegos, no los volveré a ver de la misma manera. Yo quería ponerme algo de Pokémon y no conseguía, así que me puse un arete del Crash Bandicoot. Es lo más cercano de videojuegos en cuanto a accesorios que tengo.